los atributos de un objeto que lo permiten ubicarse en un sistema de coordenadas. O sea, permiten verlo gráficamente ubicado en un sistema de coordenadas, ¿no? O sea, son datos espaciales. La información geográfica son datos espaciales georreferenciados. Georreferenciado significa que están en un sistema de referencia, en un sistema de referencia sobre el cual se pueden graficar estos datos. Entonces, el objetivo de esto es que los elementos de un sistema, todos los objetos, los elementos de estudio de un sistema sean graficados, sean vistos gráficamente en un sistema de referencia de coordenadas, pero este sistema de coordenadas tiene que ser un sistema geo, es decir, tiene que ser un sistema de coordenadas, con un sistema de coordenadas definido sobre la superficie terrestre, por eso es geográfica, ¿no? Entonces, mediante esta representación, lo que se busca es poder ver la información gráficamente, poder ver al sistema en funcionamiento gráficamente en una pantalla como un módulo de un sistema de información, lo cual nos va a permitir, nos va a facilitar la toma de decisiones, el seguimiento de las actividades, ¿no? El análisis del avance de las actividades en ese sistema, en esa empresa. Entonces, esto se ha ido implementando en vista que en los sistemas existentes en las corporaciones, en las empresas, se estima que el 80% de los datos, o sea, de los elementos que forman el sistema, ya sean clientes, sean equipos, sean sean sucursales, etcétera, todos esos datos tienen la componente espacial, o sea, pueden ser graficados en un sistema georreferenciado, o sea, pueden ser visualizados gráficamente. Se puede visualizar el sistema. Del 80% de los sistemas se puede visualizar gráficamente la información. Entonces, por eso dice el 80-90% de la información usada en negocios es espacial, ¿no? ¿Por qué? Porque los clientes, que son los que prácticamente cualquier empresa, cualquier sistema empresarial va a realizar trabajos, por decir, que para satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, donde la sociedad está formada por las personas, que son los clientes, y ellos viven en algún lugar. Entonces se va a analizar dónde viven sus clientes, quiénes son sus mejores clientes, quiénes son los clientes deudores, etcétera, etcétera. Todo se lo va a poder visualizar mediante el módulo de la información geográfica en forma gráfica, ¿no? En una pantalla. Entonces, esa es una facilidad que puede proporcionar, como también puede proporcionar una facilidad de poder analizar, por decir, espacialmente el área de trabajo del sistema, para poder ubicar el mejor lugar para abrir una nueva sucursal de un negocio, ¿no? Entonces, para eso necesita información. Tiene que conectarse a bases de datos de información estadística y puede calcular la ubicación óptima de un negocio. Entonces, esa es la información geográfica. Son los datos espaciales que están georreferenciados y que son datos que pertenecen a elementos de estudio de un sistema, de tal manera que se pueda visualizar todo el sistema o una parte del sistema en un área sobre la superficie terrestre. Para poder hacer esta visualización gráficamente, como hemos dicho, para poder visualizarlo, ¿no? Y toda vez que los sistemas están siempre aplicados, están funcionando, ubicados en una parte de la superficie de la Tierra, existen varias ciencias que ayudan, por decir, o se han dedicado a poder hacer la representación gráfica de los elementos
en una superficie plana, ¿no? Primero tenemos lo que es la geografía, luego tenemos la geodesia, luego tenemos la cartografía, luego tenemos la topografía. Son ciencias que se dedican a dibujar los elementos sobre un sistema de coordenadas, en este caso un sistema de coordenadas terrestre. En el caso de la geografía, aquí tengo un concepto donde nos indica que la geografía es la ciencia que se ocupa de representar gráficamente los elementos de la Tierra, ¿no? Representar gráficamente esos elementos y también de analizarlos y estudiarlos, cómo actúan en sus relaciones entre ellos, ¿no? Por eso, mediante la geografía se representan los elementos, ya sea las sociedades, los territorios, los paisajes, los lugares, las regiones, que todos los elementos que conforman una eh, que conforman un subsistema sobre la superficie de la Tierra y analiza las relaciones entre ellos, es decir, cómo va avanzando el progreso de las sociedades, cómo va avanzando, por decir, la cantidad de delitos, de crímenes, cómo va avanzando la degradación de la naturaleza, etcétera. Todo eso lo va analizando con la geografía. Y la geografía, eh, para hacer eso, tiene que hacer la representación gráfica de la Tierra. Y esto es a nivel de toda la Tierra. La geografía se ocupa a nivel de toda la Tierra, ¿no? Representación a nivel de toda la Tierra. Luego pasamos a lo que es la otra ciencia, que es la cartografía. La cartografía es igual una ciencia que también se ocupa de poder representar los elementos, diferentes elementos de la superficie en una representación plana, ¿no? Porque normalmente la superficie terrestre es una superficie esférica. La Tierra es un huevo, ¿no es cierto? Entonces, para poder representar los elementos que están sobre esa superficie esférica, tenemos que proyectar, tenemos que hacer que esos elementos, esas representaciones, se puedan ver en una superficie plana. Y para eso hay que aplicar varias conversiones, eh, hay que aplicar varias modelos, ¿no? De poder hacer que una representación plana sea lo más fielmente posible a la realidad que se ve en una superficie tridimensional esférica. Entonces, la cartografía es una disciplina que se ocupa de la concepción, producción, difusión y estudio de los mapas. Y los mapas son representaciones de la superficie terrestre en un plano, ¿no? O sea, ya se hace una conversión, como les decía, de esférico a plano. En cambio, en la geografía no le interesa si es esférico o si es plano. En la geografía se hace la representación gráfica de la Tierra, ya sea tridimensional, pero lo que le interesa es analizar las relaciones entre los elementos que están sobre la superficie de la Tierra. En el caso de la cartografía, se permite representar gráficamente grandes superficies de grandes áreas de la superficie terrestre, ¿no? Se puede hacer una representación a nivel de continentes, a nivel de países, ¿no? Que para eso se utiliza la cartografía. Luego tenemos la geodesia. La geodesia igualmente es una ciencia, pero que es una ciencia que se ocupa de encontrar las mejores fórmulas, los mejores modelos que nos van a permitir representar los elementos de la superficie esférica de la Tierra sobre un plano, ¿no? Sobre un plano. Y para eso, esta ciencia analiza varias situaciones que se dan, por decir, cuando se va a representar los elementos de la superficie esférica en una superficie plana. Y entre ellos tenemos lo que se conoce como el elipsoide y el geoide. O sea, la superficie de la Tierra no es exactamente, por decir, un huevo, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque tiene cerros, tiene lagos, tiene mares, etcétera. Hay lugares que tienen más altura, hay otros lugares que tienen más bajura. Entonces, o sea, la superficie no es prácticamente como se dibuja como huevo, ¿no? El huevo, la representación del huevo tiene un modelo matemático que se llama el elipsoide. O sea, el elipsoide es la fórmula matemática que permite representar eh, tridimensionalmente, en coordenadas x, y, z, permite representar todos los puntos ubicados sobre esta superficie en forma de huevo. Eso es el elipsoide. Pero lo real no es el elipsoide, lo real es el geoide. El geoide ya es la representación donde si está en una altura, lo va a ubicar en ese punto en la altura. Si está en una bajura, lo va a poner en el punto en la bajura, y así, o sea, el geoide lo que trata de hacer es que sea lo más real posible a lo que está ubicado también sobre la superficie de la Tierra. Y por eso el geoide es un promedio de todas las alturas y bajuras que existen, todos los picos que existen, y saca un promedio, y esa figura geométrica que es el promedio de todas estas protuberancias se llama el geoide. Y es sobre esa superficie donde la geodesia representa, hace las representaciones gráficas de los elementos, las ubica sobre el geoide. Ya, luego tenemos la otra ciencia que también nos ayuda a representar gráficamente elementos, pero esta ciencia se llama la topografía, pero es una representación que hace de elementos en un área pequeña, es decir, en menos de 30 kilómetros a la redonda. Pues. O sea, la topografía igualmente sirve para graficar, mostrar los elementos sobre un sistema de coordenadas terrestre, pero en superficies pequeñas, ¿no? Porque para superficies grandes no dan las herramientas de la topografía. Para superficies grandes se tiene que utilizar la cartografía, utilizando las técnicas que nos facilita la geodesia. Entonces, esas son las ciencias que nos van a ayudar a representar. En este caso, lo que nosotros vamos a utilizar es la cartografía. Esta ciencia nos va a ayudar a hacer las proyecciones que se llaman proyecciones cartográficas, que nos van a permitir ubicar los elementos de cualquier elemento ubicado sobre la superficie terrestre. En base a sus coordenadas, vamos a poder ubicarla en un sistema de coordenadas plano, en un plano, que es en la pantalla, es decir, en el formulario de la aplicación. Lo vamos a poder representar utilizando cartografía para tamaños grandes, ¿no? Porque con cartografía se hace representaciones de países, de ciudades, etcétera, ¿no? Estados, y todo a nivel más grande. En cambio, topografía te sirve para representar elementos como, por ejemplo, lotes de terreno, parques, etcétera, que son de menos de 30 kilómetros de redonda. Ya para mayor tamaño tiene que ser con la cartografía. Ya, entonces se trata de eso, de representar a los elementos del sistema sobre una superficie plana en un formulario de una aplicación de computador, y ese es el módulo del sistema de información geográfico. Entonces, vamos a ir analizando ahora los conceptos de sistema de información geográfico. Tenemos varias definiciones sobre sistema de información geográfico. Por ejemplo, sistema de información geográfico en muchos lugares también lo escriben como SIG y en otros como GIS, ¿no? SIG significa Sistema de Información Geográfico en castellano, GIS significa Geographic Information System, está en inglés, por eso al revés, GIS. Los dos son Sistema de Información Geográfico. Entonces, un concepto de sistema de información geográfico sería que es un tipo de sistema de información, o sea, es un sistema de información en el que la base de datos de este sistema contiene entidades, actividades o sucesos distribuidos espacialmente. O sea, esas entidades, esas actividades son, lo que les decía, los elementos del sistema con sus propiedades espaciales
que son los que se van a dibujar, ¿no? Para poder representarlos gráficamente. Entonces, es un sistema de información que tiene una base de datos con elementos, datos de elementos que permiten ubicarlos y graficarlos espacialmente. Una segunda definición de sistema de información geográfica nos dice que un sistema de información geográfico es una base de datos con información espacial, ¿no? Similar, parecido al anterior, estamos hablando de base de datos, porque prácticamente todos los sistemas de información tienen la base de datos, ¿no? Cualquier sistema de información que va a procesar información de un sistema, siempre se va a valer, siempre va a utilizar una base de datos, ¿no? Que es donde se van a almacenar los datos, y con las propiedades y ventajas que presentan la base de datos, ¿no? Porque la base de datos más antigua es el archivo aleatorio, ¿cierto? O el archivo de texto también se utilizaba como base de datos. Después se ha ido evolucionando y ha llegado a los gestores de base de datos, que actualmente son el SQL Server, el Postgres, el Oracle, etcétera. Son gestores de base de datos que tienen más capacidades, más facilidades para poder administrar los datos. Entonces, es una base de datos con información espacial. Al decir información espacial, estamos refiriéndonos a que en esta base de datos se almacena la información de elementos del sistema, de un sistema, elementos que tienen atributos espaciales. Los atributos espaciales de ese elemento son relaciones entre los elementos, o sea, a qué distancia está un elemento del otro, si está uno encima o debajo del otro, si es un elemento que, en qué ubicación está ubicado en un sistema de coordenadas. Puedes tener las coordenadas X, Y, Z, para poder ubicarlo, etcétera. Varias relaciones espaciales que se guardan para poder después ubicar y representar gráficamente ese elemento. Luego tenemos una tercera definición de sistema de información geográfico que nos dice: un sistema de información geográfico es una tecnología informática para gestionar y analizar información espacial, ¿no? Entonces, seguimos hablando sobre lo mismo. Es una tecnología, pero aplicada a la información espacial, ¿no? Atributos espaciales, esa es la diferencia, ¿no? Que en sistemas de información geográfico se va a manejar estos conceptos de ubicación espacial de los objetos para poder analizarlos y graficarlos en el sistema. Entonces, analizar información espacial y asimismo también para gestionar. Y al decir gestionar, estamos hablando de base de datos, es decir, dónde se va a guardar, cómo se va a guardar, con qué seguridad, etcétera. Entonces, es una tecnología que nos va a permitir hacer todas esas operaciones. Luego tenemos otras definiciones. Por ejemplo, dice: un sistema de información geográfico es un conjunto de procedimientos para incorporar, almacenar, recuperar, representar y analizar espacialmente la información de tipo geográfico y sus atributos para soportar la toma de decisiones en una organización. Entonces, ya un poquito más completo, ¿no? Ya nos indica que en el sistema se va a manejar la información desde la creación, se van a incorporar nuevos elementos, se van a almacenar esos elementos en un almacén de datos, se van a abrir y grabar, etcétera, recuperar. Se va a poder analizar esa información. Al decir analizar la información, estamos refiriéndonos a que se van a poder hacer consultas con esa información, consultas espaciales, consultas alfanuméricas sobre los atributos de los elementos que estén representados. Y los resultados de esos elementos también van a poder ser presentados como salida, ¿no? Y lo cual nos va a permitir, nos va a facilitar la toma de decisiones. La toma de decisiones en base a lo que se vea gráficamente, porque gráficamente se va a observar el funcionamiento del sistema. Cada elemento, cada objeto de estudio va a tener un estado en función al tiempo T, ¿no? Porque la información espacial no es estática, es dinámica. Si hoy día está en un lugar, puede ser que mañana ese cliente ya vive en otro lugar. Entonces, va a tener que actualizar el encargado del sistema, va a tener que constantemente actualizar los datos en base al relevamiento de información de datos. Y eso va a mostrar el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces,
La definición más completa del sistema de información geográfica es esta. Les voy a leer esta definición, donde nos dice que un sistema de información geográfico es una integración de varios elementos, una integración organizada de hardware, de software, de datos, de, de personal, ¿no? Que todos estos componentes, el hardware, el hardware son las computadoras, puede ser los escáneres, los GPS, todos los elementos que se utilizan para poder generar y para poder procesar la información. El software, los programas que se van a utilizar en estos equipos, los datos que se van a obtener en base a lo que está en la realidad, en el lugar, ¿no? Y el personal. El personal se refiere a que en un sistema de información geográfico tienen que intervenir personas que sepan manejar la información georreferenciada, ¿no? O sea, tienen que tener conocimientos básicos para poder ubicar un elemento, por lo menos en base a sus coordenadas. Entonces, hay personal eh, en la administración del sistema de información geográfico, puede haber personal encargado del relevamiento de información en campo, o sea, los que van al lugar y relevan, obtienen datos actualizados. También puede haber otro personal que va a ser encargado de la base de datos, ¿no? Administrar la base de datos, backups, van a tener que realizar la actualización de los datos que traen de los elevadores de datos de campo. Ellos van a tener que meterlo, actualizarlo en el sistema. Luego va a haber otro personal que puede ser encargado del análisis, hacer consultas sobre los datos y generar las salidas, ¿no? Los reportes. Entonces, ese personal tiene que tener conocimientos básicos de información georreferencial. Toda esta integración funciona, ¿no? ¿Para qué? Para capturar, para almacenar, para manipular, analizar y desplegar la información geográficamente referenciada. O sea, la información del sistema que esté geográficamente referenciada. ¿Y esto para qué? Para resolver problemas, ¿no? Que existen en las empresas, con problemas en cuanto a planificación, seguimiento de actividades y toma de decisiones, ¿no? Gestión. Entonces, esa es la definición más completa de sistema de información geográfico. Asimismo, también un sistema de información geográfico puede definirse como un modelo. O sea, al hacer una representación gráfica en pantalla de todos los elementos de interés del sistema, se tiene que ver en la pantalla, se tiene que ver gráficamente el sistema como un modelo, o sea, como una representación a escala del sistema, ¿no? Entonces, es un modelo de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestres y construido para satisfacer necesidades concretas de información. Entonces, esas son las definiciones de sistema de información geográfico. Un ejemplo de sistema de información geográfico, aquí les muestro en el dibujito, se puede ver aquí, fíjense, una representación gráfica de elementos de un sistema que están aquí en color azul, en color rojo, sobre un mapa base, o sea, sobre una imagen base, con lo cual se hace más real todavía la representación, pero están en un sistema de coordenadas y tienen atributos, se puede hacer consultas, etcétera, en este módulo de sistema de información geográfica que está anexado al sistema de información genérico de la empresa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sistema de información geográfico y sistema de información? El sistema de información geográfico se diferencia, o sea, prácticamente no debería diferenciarse, ¿no? Porque los dos son sistemas de información, pero
el sistema de información geográfico se va a diferenciar. ¿Por qué? Porque maneja datos geográficos, ¿no? Datos geográficos. Es decir, hay un peldaño más que tiene que ser tener los conocimientos básicos de la representación de datos del sistema de coordenadas y el procesamiento de los datos geográficos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que el sistema de información geográfico maneja componentes espaciales que tienen que permitir graficar geográficamente los elementos, ¿no? Aunque en el texto nos dice que los sistemas no deberían diferir de cualquier otro sistema de información similar, ¿no? Ya que no hay nada suficientemente único en los datos geográficos, pero sin embargo, en la realidad, el procesamiento de los datos geográficos es una tarea aparte, ¿no? Y diferente a la que se maneja en un sistema de información, porque prácticamente en el sistema de información lo que se hace es manejar información alfanumérica. Todos los atributos de las entidades se guardan en tablas y se hacen consultas, se sacan resultados, reportes en base a esos atributos. Pero en cambio en el sistema de información geográfico se va a manejar también consultas espaciales, ¿no? Se puede hacer consultas alfanuméricas sobre atributos de los elementos, como también se pueden hacer consultas sobre los atributos espaciales de esos mismos elementos, con lo cual se obtienen consultas espaciales. Entonces, esa es la diferencia entre SIG y sistema de información. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando los sistemas de información geográficos? Los sistemas de información geográficos han ido evolucionando a partir de buscar, ¿no?, la facilidad de realizar tareas en cuanto a lo que es la representación de los elementos en un ordenador, ¿no? O sea, tenemos 5 etapas de evolución de los sistemas de información geográficos. En principio, en los años 50, se empezó, por decir, se buscó lo que es la cartografía asistida por ordenador. O sea, que se querían hacer mapas, representaciones de superficies de la Tierra, ¿no?, de elementos de la Tierra sobre superficies grandes, a nivel continente, a nivel países, pero con la ayuda de ordenadores, ¿no? Y en eso están, por ejemplo, los CADs, las herramientas de dibujo asistido por computador, que permiten ser también representaciones de elementos en sistema de coordenadas. Y en base a esa búsqueda de facilidad en representación de elementos en sistema de coordenadas, es que fue avanzando y posteriormente se ha incorporado en estos tipos de sistemas de dibujo asistido por ordenador, se implementó lo que es la base de datos. O sea, en los sistemas de información geográficos lo que se maneja es base de datos. O sea, todos los elementos se almacenan en base de datos, lo cual no tenían las herramientas CAD, tienen eso. En cambio, sí o sí funciona con base de datos. Y eso le permite hacer más análisis de la información, ¿no? Mayor cantidad de análisis, mayor portabilidad y mayor versatilidad para hacer las operaciones de análisis de la información geográfica. Entonces, empezaron con eso. En la primera etapa, las primeras instituciones que investigaron y generaron algunos productos en cuanto a CADs, ¿no?, fueron las universidades, ¿no?, que siempre son las que son la punta de lanza en cuanto a la investigación. Y ahí se generaron algunos sistemas de información, ¿no? Y entre los cuales en la universidad en Canadá es donde se creó el primer sistema de información geográfico. Se llegó a crear el Canadian Geographic Information System, el CGIS. Ese fue el primer sistema de información geográfico que crearon en Canadá. Luego, posteriormente, en Estados Unidos y en otros países fueron también desarrollando, elaborando trabajos y
y posteriormente, según las necesidades también, se ha realizado la generación de sistemas de información geográficos a nivel de instituciones gubernamentales, la administración pública, ¿no? Ellos también, según las necesidades, fueron investigando y generaron productos, por ejemplo, como en Estados Unidos, generaron un sistema de información geográfico para facilitar el censo de los Estados Unidos. Entonces, ahí ellos han creado ese sistema de información geográfico que les ha ayudado a facilitar, ¿no?, las tareas de registro de datos de los censos. Entonces, en la primera etapa empezaron con las universidades, en la segunda etapa ya se metieron las instituciones gubernamentales y la administración, ¿no? Porque ellos necesitaban facilitar tareas. Entonces ellos se metieron en la investigación y la generación de productos de sistemas de información geográficos. Y luego pasaron a la tercera etapa. En la tercera etapa, a inicios de los años 80, es donde se llama la etapa comercial. ¿Por qué? Porque los sistemas de información geográficos ya no solamente se utilizaron en las instituciones gubernamentales, en grandes corporaciones, empresas, ¿no?, sino que los sistemas de información geográficos ya se generaron para venderlos, para comercializarlos. O sea, aparecieron empresas que se dedicaron a generar sistemas de programas, softwares, que lo vendían a las grandes industrias, a las privadas, ya, que necesitaban automatizar su tratamiento de información. Entonces, esa es la tercera etapa o fase comercial, donde ya se empezó a producir sistemas para las empresas grandes, ¿no?, para la venta de empresas grandes. Entre las empresas más importantes que generan sistemas de información geográfica en la actualidad, tenemos a la empresa ESRI, la Environmental Systems Research Institute. Es una empresa estadounidense que es, en cuanto a empresas que elaboran software para comercializar, porque ellos venden el software, y son los que han creado el software del ArcView y el ArcGIS. También el primer software que crearon fue el ArcInfo. Después de ArcInfo se llamó ArcView. Después de ArcView fue evolucionando y evolucionando, y ahora ya se llama ArcGIS. La última versión es ArcGIS. Entonces ellos son los que venden ese producto. Pero sin embargo, en esta asignatura nosotros vamos a utilizar el ArcView y el ArcGIS, pero con crack, ¿no? Vamos a utilizar, ya que no tenemos licencia, vamos a utilizarlo con software craqueado. Les decía que en la tercera etapa era la fase comercial, se empezó a vender a las empresas privadas, y en la cuarta etapa, esa etapa comercial empezó a difundirse a nivel de usuario doméstico, es decir, se crearon programas más livianos, se ha producido, las empresas que producen softwares de sistema de información geográfico empezaron a producir software para que utilicen los usuarios domésticos, o sea, cualquier persona que tenga computadora, porque los ordenadores en ese tiempo ya se volvieron ordenadores personales, ¿no?, que cualquier persona podía adquirir, los microordenadores. Por lo tanto, generaron software para que funcione en esos ordenadores y empezaron a difundirlo, ¿no?, a nivel de usuario doméstico. Eso es en la década de los 90. En la quinta etapa ya se tenían productos para usuario doméstico, pero en la quinta etapa ha ido evolucionando, ¿no? En el siglo XXI ya se utilizan actualmente los sistemas de información geográficos web, ¿no? Tenemos sistemas, por ejemplo, como Google Earth, el Maps, etcétera, varios sistemas de información que ya se han creado, que funcionan por Internet. Y como también se tienen sistemas de información geográficos que funcionan a nivel de celulares, ¿no?
Por ejemplo, tenemos en Android, tenemos varias aplicaciones que nos van a permitir, que nos permiten hacer la representación gráfica de los elementos de un sistema en pantalla. Entonces, actualmente es esa la tendencia, ¿no? Que todo ya se están haciendo sistemas de representación gráficos web y productos para que funcionen los sistemas de información geográficos en celulares. Esa es la evolución de lo que ha venido a ser los sistemas de información geográficos. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar hoy día y continuamos mañana, ¿no? Sí, mañana nos toca. Entonces, para mañana, por si acaso, mañana nos toca laboratorio. Entonces, para mañana todos tienen que tener su computadora a la mano, porque vamos a hacer una práctica de instalación del sistema. Vamos a instalar el ArcView y el ArcGIS. Entonces, primero yo voy a mostrarles cómo instalamos, cómo se instala, y luego de instalar yo, ya le va a tocar a cada uno que lo haga instalar, que lo instale en su computadora, y vamos a revisar, o sea, los que hagan la instalación, se va a revisar y se va a registrar como laboratorio 1. Entonces, todos los laboratorios que hagamos con prácticos se va a anotar y al finalizar ese semestre se va a promediar esos laboratorios y también los trabajos de investigación y se va a sacar ese promedio y va a ser la nota de práctico. Entonces, eso les recomiendo para mañana, que cada uno se presente en la clase con su computadora disponible a la mano para que ahí puedan hacer la instalación. Entonces, dicho esto, consulta. Sí. ¿Mañana usted nos va a pasar Sí. los instaladores o nosotros tenemos que buscarlo y descargarlo? Ya. Los instaladores pueden pasar por la secretaría de la carrera y ahí en la computadora de la secretaria, ahí lo he copiado los instaladores, tanto de ArcView como de ArcGIS. Entonces, pueden pasar con un flash memory, por lo menos unos 5 gigas de espacio, para copiarse esos instaladores. Tenían que pasar mañana, el transcurso de la tarde, ¿no? hasta la noche ya tener el instalador a la mano. Porque para pasarlo por WhatsApp es muy pesado. Entonces, por eso yo lo he copiado en una máquina de la Secretaría de la Carrera. Ya dije, está bien, gracias. Ingeniero, disculpe la molestia, ¿y no sería más fácil subirlo a una plataforma como Omega para facilitar la descarga y así? Bueno, sería una idea, ¿no? Podría ser, pero lo veo más complicado porque no van a poder, o sea, se van a complicar en descargar, porque el instalador de ArcGIS ocupa casi 4 gigas y medio. El de ArcView todavía es más liviano, hasta ese incluso también lo puedo pasar por WhatsApp. Pero el de ArcGIS es el problema, ese mejor es que pasen por la secretaría para copiarse, o si no, uno de sus compañeros también puede copiar y puede subirlo a un servidor gratuito, ¿no? No sé, para los que quieran, tal vez yo mañana puedo pasar por la U y descargarlo de la secretaria y se los podría pasar por Telegram. Eso es más cómodo que WhatsApp. Y ahí se puede pasar archivos pesados, pero tendrían que tener Telegram. Por Telegram igual se puede, compañera. Sí, y yo creo que sería mejor así. Ya entonces, por Ya, Telegram, para los que no puedan ir a la universidad. ya entonces Lourdes se va a hacer cargo de copiarlo pasarlo por Telegram, ¿no? Ya dije, voy a hacer un grupo en Telegram entonces, supongo que todos van a estar con los mismos números de aquí del grupo. Ya, perfecto, Lourdes. Ya, y más acordar más 5 puntos sobre una práctica. Ya dije, está bien, gracias. Ya, entonces,
ahí vamos a terminar la clase. No sé si tienen preguntas sobre lo que hemos explicado. Si se entiende, ya tienen alguna idea de lo que son los sistemas de medición geográfica, en qué consisten, cuál es la tarea que vamos a realizar. Vamos a seguir reforzando esto con las siguientes clases. Nos falta todavía un poco más de conceptos. Y el primer parcial, como ya les había indicado, va a ser un parcial teórico, o sea, de todos estos conceptos. Para eso les voy a pasar este tema 1, lo voy a publicar en el aula virtual, para que también vayan repasando. Entonces, si no hay más preguntas, les voy a pedir, por favor, que todos activen su cámara de celular para que les haga una captura de pantalla de la asistencia de hoy día. Entonces, todos, hasta contar 5, por favor, activen. Y voy a hacer una captura de la asistencia. 1, 2, 3, 4, 4 y medio. Jimena Quisber, ya, 5. Ya, perfecto. Ya tengo aquí la captura. Listo, perfecto, jóvenes. Pueden desactivar su cámara si quieren. Entonces, nos vemos mañana entonces a las 8 de la noche, la clase de laboratorio. Ok, Inge, hasta mañana. Bueno, que les vaya bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao a todos. Hasta mañana, ingeniero.